ocasión vamos a ver como le había mencionado, otra forma, otra manera, otra opción que tenemos para crear un ambiente virtual. El ambiente virtual de Python, que como vimos en el anterior, se puede crear directamente por Anaconda, con las opciones que uno da Anaconda. En esta ocasión vamos a ver cómo crearlo directamente por el símbolo del sistema, por la consola de Windows, que es el sistema operativo que estamos teniendo como nativo. En esta ocasión vamos a ver cómo crearlo. Antes de crear, ¿verdad? Tenemos que habilitar eh, que nuestra que nuestro sistema operativo esté habilitado los ambientes virtuales. Para eso instalamos mediante el comando pip install y decimos qué es lo que queremos instalar. Pues son los ambientes virtuales, virtual env. Aquí él va a correr el proceso, una línea de código donde va a verificar cuáles paquetes yo necesito y cuáles tengo. Si tengo la última versión, él lo va a decir. En este caso, ¿verdad? Ya yo lo tengo instalado. Aquí me muestra la ruta donde está instalado. Ya está óptimo, está listo para poder funcionar. Entonces, para crear los ambientes virtuales podemos hacerlo directamente por acá, por la consola, o sea, para accesar a la carpeta. Como es la primera vez, para que ustedes vean dónde está localizado, podemos ir a la carpeta donde tenemos o donde instalamos, donde le dijimos al sistema, al instalador, dónde iba a poner la carpeta de Python. En este caso, vamos a ver dónde está en la carpeta C, en el disco C, en usuarios, Anaconda 3, es donde está ubicado los environments. Si ustedes notan aquí, igual puede ser en cualquier ubicación. Yo voy a utilizar esta para seguir la secuencia. Aquí tenemos los dos que habíamos creado en los videos anteriores. Si ustedes notan, aquí están todas las librerías, todas las paqueterías, todas las librerías que teníamos instaladas, tanto de Zoom como de Moom. Este fue uno de prueba que yo hice recién. Entonces ya aquí, como les dije, pueden hacerlo de acuerdo a su dominio de la, la consola. Pueden hacerlo directamente por la consola. Yo lo voy a llamar de nuevo desde acá para abrirlo en esta misma ruta. Entonces ya teniendo esta ruta, vamos a generar nuestro ambiente de prueba, nuestro ambiente virtual. Entonces vamos a decirle, aquí vamos a crear virtual, este es el comando nueva vez que habíamos instalado. Entonces vamp es el nombre, es con lo que vamos a nombrar nuestro ambiente virtual. Aquí usted puede poner cualquier tipo de nombre, ¿verdad? Siempre en minúscula, respetando eso, para entonces crearlo. Luego que tenemos digitado esta línea, pues damos enter para que corra el proceso de la creación. Esperamos que él finalice. Bien, entonces aquí me certifica que fue creado.
vemos la versión de Python que tiene y lo que vamos a utilizar dentro de este ambiente, la versión del pip, setup, el Wild también, que es un instalador añadido, todo relacionado. Entonces ya aquí lo tenemos instalado. Ahora, otro proceso importante que hay que aprender es activarlo. Entonces, aquí estamos localizados en esta carpeta. Estamos ubicados en esta carpeta. Si ya ustedes ven, ya yo tengo instalado mi ambiente virtual con todo lo necesario para trabajar. Ahora, ¿cómo trabajo directamente en él? Esto lo vamos a ver ahora mismo. Ubicado en esta carpeta, vamos a entrar a la carpeta de nuestro ambiente virtual, que se llama VENV, V corta, ENV corta. Entonces aquí ponemos alterna 92 para poner el backslash o el slash invertido. Entonces aquí tal cual está con mayúscula, minúscula, scripts. De nuevo alterna 92 y le decimos actívate. Entonces aquí ya tenemos activado nuestro ambiente virtual, environment. Entonces vemos aquí como aquí lo nombra, lo que nos certifica de que está activado. Entonces vamos a corroborar esto. Entonces ya tenemos activado nuestro, como lo mencioné, nuestro ambiente virtual. Ahora vamos a ejecutar un comando para ver, confirmar, ¿verdad? Listar todo lo que tenemos instalado en este ambiente virtual. Comando es pip list, así como está pip list. Entonces ahí él genera, ¿verdad? La paquetería que tenemos instalada y la versión actual con que está corriendo. Entonces, hasta aquí este video. Vemos ya otra forma, con esto concluimos, vemos otra forma con el cual podemos nosotros crear y activar un ambiente virtual, en este caso mediante el símbolo de sistema.